Hola, buen día para todos. Les habla Jairo Andrés y en este día los voy a estar acompañando con el capítulo 15 de Deuteronomio, con algo que yo titulé como el plan de Dios para la prosperidad. Y oremos primero que todo. Bueno, Padre, te damos gracias porque en medio de todas las cosas buenas que tú tienes por nosotros siempre podemos ver tu misericordia, tu gracia, tu poder y todo lo que haces por nosotros, Señor, en nuestras vidas, en medio de nuestras situaciones, de nuestras necesidades y sobre todo, Señor, para nuestra vida eterna, Padre. Te bendecimos, te damos la gloria y te rogamos que en este día nos ayudes a abrir nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro ser, para que estés presente en nuestro día. En el nombre de Jesús, amén. Bien, estamos abordando el capítulo 15, el plan de Dios para la prosperidad. Lo he querido titular así. Y en este capítulo pues yo les propondría dos divisiones naturales del texto, del 1 al 18, Dios y su plan de prosperidad, y el 19 y 20 que es guarda los primogénitos. La primera parte la separaría en tres componentes principales. Una es el perdón de los préstamos, dar sin miramientos y libertad de la esclavitud. La primera del 1 al 6, la segunda del 7 al 11 y la tercera del 12 al 18, 19 y 20 sería la parte de las primogenituras, que esa no la vamos a estar abordando en este día. Les recuerdo que es muy importante leer los textos antes de escuchar el devocional, así que los animo a que puedan leerlo antes y que luego puedan escuchar el devocional, porque pues va a ser más enriquecedor para ustedes también la lectura. En la primera parte vamos a ver la manera que Dios propone para mitigar la pobreza en el pueblo de Israel, por lo que me atrevería a decir que esta es la idea de Dios para manejar las necesidades de los menos favorecidos y quiere que veamos las intenciones y las razones. Dios crea el año sabático. En este texto se habla del año sabático, en donde básicamente del 1 al 6 vemos que era un método para ayudar a las personas que, presionadas por sus condiciones, no pueden pagar sus deudas, y cada 7 años Dios les permitía ser libre de ellas. Hay un punto adicional y es que en el 5 y el 6 el Señor se hace responsable de la prosperidad de nosotros, y esto derivado de la obediencia que nosotros tenemos de la palabra. Entonces Él habla de cómo la obediencia produce como resultado prosperidad de su lado. Hay luego un segundo componente del 7 al 11 y este dice cómo en nuestras mentes y en nuestros corazones no deben haber prejuicios, sino que debemos prestar dinero sin consideraciones, sin importar las intenciones o lo que nosotros pensamos que pueden ser las intenciones buenas o malas de la persona a la que le estamos prestando dinero. Y la tercera parte que vamos a revisar nos dice cómo el Señor nos exhorta para que si podemos ayudar a una persona a salir adelante después de una situación de necesidad, debemos apoyarlo, no solamente mientras mantenemos una relación, que en este caso era de esclavitud, sino para su futuro inmediato después de salir de esta relación. Y si bien no tenemos esclavos en este momento, sí podemos ser empleadores o tener personas a las que podemos ayudar a salir de una situación en la que podemos contribuir a su futuro, a su desarrollo futuro. Y toco los tres temas rápidamente para que veamos algo. En el corazón del Señor, al proclamar esta ley, existe claramente una intención de que entre sus hijos exista siempre la voluntad en su corazón de favorecer a sus hermanos que pasan por necesidad. Y eso es todo, punto. ¿Por qué punto? Porque ya los veo pensando en que hay hermanos que no se ayudan, o es que no usan bien el dinero, o que pasa esta cosa, o que pasa esta otra. El deseo de Dios es que en nuestros corazones se forme una cultura de dar con generosidad y sin pensarlo mucho cuando se trata de nuestros hermanos. Noten que uso la palabra forme, y esto es porque claramente el Señor nos conoce. Eso no es algo natural en nosotros. Él nos está dejando una regla para que nuestros corazones tengan un punto de inicio, de donde tengamos en nuestros corazones las intenciones correctas al momento de hacer un préstamo a nuestros hermanos. Básicamente nos está dando a entender que si bien para nosotros no es natural, debemos prestar sin esperar que nos paguen, ni tratando de discernir las intenciones del corazón de la persona a la que estamos prestándole, y pensando principalmente en la manera como podemos ayudar a nuestros hermanos a salir de la situación. Estos son como 3 preceptos que dan ahí
acerca del año sabático. Y hasta el momento, pues como las recomendaciones del Señor son muy prácticas. Pero por otra parte, en las 3 secciones habla de cómo las bendiciones vienen del Señor, unas derivadas de la obediencia, como lo dice el verso 5, pero otras derivadas de la misericordia de Dios. Hay un concepto que les quiero compartir, hermanos, y se conoce como el sesgo del éxito. Este concepto revisa desde una perspectiva estadística cómo los sujetos valoran el éxito justamente desde sus propios casos de éxito, y no necesariamente incluyendo los fracasos. Entre muchas otras distorsiones de percepción, una de las más comunes es que los exitosos tienden a pensar que el éxito que ellos perciben o que ellos reciben se da por condiciones internas como sus talentos o habilidades, y que el fracaso se deriva de factores externos como la suerte, por decir cualquier cosa, entre las muchas distorsiones que se pueden encontrar dentro del contexto del sesgo del éxito. Y esto lo digo porque este tipo de sesgos algunas veces nos hace considerar que la razón por la que estamos en cierto punto es derivada de las buenas decisiones o de las cosas que hacemos bien, pero esto realmente termina alejándonos de la perspectiva del Señor. Los versos 4 al 6, en el 10 y en el 15, habla de cómo la abundancia en los creyentes siempre hace parte de una bendición divina, y es algo que siempre debemos tener en mente. Miremos el ejemplo de la nación de Israel. Ellos tienen muchas capacidades, han conseguido muchas cosas en toda su historia, y solo basándose en su actualidad, a pesar de que sabiamente mencionan a Dios como un benefactor, también se puede ver cómo confían mucho en lo que llaman cúpula de hierro, en su servicio de inteligencia, el Mossad, en su ejército, en sus aliados como Estados Unidos, y son reconocidos estos como grandes contribuyentes del éxito de Israel. Pero a la luz de la historia, todo lo que puede ser hoy Israel es porque Dios los conservó como una nación. Y perdónenme por ser tan recurrente en este tema, pero Israel es un caso excepcional y milagroso de la supervivencia de un pueblo bajo condiciones que eran imposible o improbable hasta ese momento, y que en el concepto de muchas personas solo puede ser explicado por la intervención divina de Dios. Y les puedo decir que en lo personal esta es una de las anclas que siempre, cuando tengo dudas en mi fe, en mi conciencia como cristiano, en la existencia de Dios, esto es algo que siempre traigo a mi mente y a mi corazón, y que el Señor siempre trae a mi mente y a mi corazón para mantener mi fe fortalecida. Y más allá de eso, lo que quiero recalcar aquí es que así como Israel, a veces tendemos a pensar que nuestro éxito o nuestro bienestar son derivados directamente de lo buenos que somos o de las cosas que hicimos bien, pero realmente son derivadas de la bendición de Dios sobre nosotros. Y ahora pensemos en cuántas veces el Señor nos guardó de algo, cuántas veces el Señor nos bendijo, cuántas veces nos hizo encontrar gracia delante de los otros, de otras personas, para un empleo, para cualquier situación, con cuántas enfermedades nos ha ayudado a tratar. El punto es que con el tiempo empezamos a pensar que las cosas buenas que nos pasan las merecíamos, las malas son mala suerte o que el Señor nos quiere enseñar algo, pero olvidamos mencionar las que no merecíamos y que también nos trajeron hasta aquí. Volvamos a Israel. Israel no es nación hoy por merecimiento, sino porque Dios los mantuvo juntos. Nosotros tenemos prosperidad no porque tomamos buenas decisiones financieras muchas veces, sino por la misericordia de Dios. Gozamos de salud no porque nos cuidamos, sino por la misericordia de Dios. Y esto enumerando las cosas visibles. Imagínate que pensáramos en las invisibles. En esta parte del texto el Señor resalta 3 cosas por las que Él exige generosidad, y estas nacen desde su propio ejemplo. Y una es por la obediencia, y 2 son por su misericordia y amor. Básicamente nos está diciendo que debemos prestar sin esperar que nos devuelvan. Debemos prestar sin cuestionar o juzgar las motivaciones del corazón de nuestros hermanos, y que debemos prestar pensando en dar un mejor futuro, una mejor expectativa para los demás en estas 3 partes. Y pensemos también en que Él nunca a nosotros nos pide algo que no esté dispuesto a hacer. Véanlo así, nosotros le debemos y Él no espera que le paguemos. No le importan las intenciones de nuestro corazón ni la maldad que hemos practicado por toda nuestra vida. Y dio lo que Él consideró necesario para que podamos tener una vida de prosperidad. Él dio a su Hijo para que, aunque
no todos van a proceder a salvación, todos pudiéramos ser salvos. No le importó la maldad ni el pecado de nosotros que tuvo que llevar sobre él, y nos dio el Espíritu Santo para que podamos seguir adelante y tener vidas espirituales prósperas. Esto no es una deuda financiera, pero yo creo que las similitudes con el sacrificio del Señor en la cruz por nosotros hacen inevitable que lleguemos a esta comparación. Dios siempre rompe sus propios estándares y los lleva más allá de lo que nosotros podríamos llegar a ser. Para concluir, recapitulemos. Dios nos manda a que tengamos en nuestros corazones la disposición de perdonar las deudas a nuestros hermanos, buscando su bienestar. Nos manda a que lo hagamos sin fijamiento, sin estar en nuestros corazones juzgando las intenciones o el deseo de sus corazones. Y nos manda también a que en el momento en el que ayudemos a una persona pensemos en su futuro o en alguna manera en la que podamos apoyar su estabilidad futura. Y después de todo esto, Señor, permite que tengamos en mente también el que esto no es nada que tú ya no hiciste por nosotros en un nivel o una profundidad que nos dio una prosperidad que abarca mucho más allá de la física y financiera que podríamos esperar. El Señor les bendiga y que tengan un feliz resto de mañana. El Señor les ama y de eso estoy seguro porque Él ya lo probó en la cruz. Feliz día, hermano.